cuestiones a ingeniería yo tengo en la página ese título. No lo puedo subir por hoy a nosotros la campus virtual. Ustedes sí lo pueden descargar, ¿no? Entenderás el mensaje. El libro hecho comprar en físico, es de la biblioteca acá de la U. En internet también lo van a encontrar para descargar rápido. Ya lo he alejado. Lo van a encontrar ahí. Aplicaciones. Ya está bien. Todo hecho, hay que alejarlo. Ahí también, acá ponen en free libros, no sé si utilizan free libros, lo pueden descargar tan gratuitamente ahí. Inteligencia artificial, hay un sinfín de libros web. Es un muy buen texto, de cabecera. Está en el sílabo también del curso. El sílabo del curso, ahí les he puesto el nombre del libro, para los que les gusta leer un poco. Ahí está Pedro Ponce Cruz, Inteligencia Artificial con aplicaciones a la ingeniería. Bueno, entonces les decía, a ver, la implementación de los controladores difusos se ha podido hacer desde mucho antes, cuando se trabajaba con, por ejemplo, los microcontroladores de microchip, ¿no? Había lenguajes de programación, pero en ese entonces eran muy libres, ahora ya no están tan libres, porque ya como se ha vuelto tan comercial eso, antes era como académico, ¿no? Eran pocas las aplicaciones. En un PIC, tú puedes implementar en un PIC de microchip, sí, con un lenguaje denominado FUSI-C, ¿no? FUSI para el lenguaje C. Hoy en día, ¿por qué se ha migrado a SMP32? Porque trabajamos en Python. En Python hay miles de librerías para trabajar lógica difusa. Por un lado. Por otro lado, en la salida analógica, como vamos a ver, en el SP32 es mucho mejor que en la placa Arduino. Por una razón fundamental, ¿no? ¿Alguien puede decirla? Velocidad de procesamiento. Más allá de la velocidad. Módulos integrados de Bluetooth. Pero vamos a la salida analógica. Convertidores, entradas y salidas analógicas. A ver, la placa Arduino, por lo tanto, el microcontrolador Almega 328P solo tiene un convertidor de análogo a digital, ¿no? Para la entrada. No tiene salida analógica pura. Lo que tiene es pseudo salida analógica. PWM, ¿correcto? PWM. ¿Ah? No tiene salida. El PIC de microchip también tenía salidas PWM. Y si recuerdan un poco, bueno, no hemos trabajado ya con Arduino, pero bueno, ya les adelanto. El Arduino, la placa Arduino trabaja con 8 bits para su PWM. O sea, yo pongo PWM, ¿no? Le pongo el número de bit y le pongo el valor entre 0 y 255. En la placa SP32 que integra el microcontrolador extensa sílica tiene un conversor de digital a analógico. Entonces, esa placa sí me entrega voltaje analógico, ¿cierto? Por lo tanto, es muy similar, ustedes acaban de llevar el curso de controladores programables, ¿o no? El controlador programable me entrega señal analógica pura, sí, en voltaje, ¿no? El SP32, la placa, me puede entregar señal
el voltaje también. Lo que no tiene la placa Arduino ni ningún otro. Por esto es la razón fundamental. Entonces, si antes se hacía, ahora con mayor razón, ¿no? Convencional, como ya tenemos mayor velocidad de proceso, más memoria para programar, tenemos librerías, porque el Python o MicroPython son un sinfín de librerías, y tenemos salida analógica pura. ¿Listo? ¿Por qué razón es importante la salida analógica pura? Porque eso de teoría ustedes deben conocer que un control, PID entrega una señal que se llama el error y me entrega una señal de salida que se llama corrección. ¿Cierto? Corrección. Esta señal de error es analógico y la salida de corrección también es analógico. Porque mis procesos son analógicos. Mi variador de velocidad es analógico, ¿no? Mi válvula, para aperturar o cerrar una válvula, es una variable analógica. ¿Cierto? Entonces, ¿eso se puede hacer? Sí se puede hacer. Entonces, mucho más sencillo ahora que anteriormente. Ahora, ojo acá, miren, para poder establecer un controlador difuso, hay dos cosas que tenemos que distinguir. Ya la clase pasada les había adelantado. Una es cuál es el controlador y dos, cuál es el sistema de control difuso. ¿Ya? Son dos cosas. Por ejemplo, acá tenemos el controlador, ¿no? El controlador recibe una señal que se llama error, le entrega una señal que se llama corrección. ¿Ese es el controlador? Ojo, mi controlador no me recibe directamente mi set point. Mi set point servirá para calcular mi set point servirá para calcular mi error. ¿Listo? Ahora, la siguiente idea fuerza que tienen que tener clara. Todos han hecho control PID, ¿no es cierto? Formación logística, ¿sí? Ahí está PID. Pregunto, ¿qué ingresan físicamente? ¿Ustedes ingresan el error? ¿Qué ingresan? La señal del sensor. La señal realimentada del sensor, ¿y qué más? Y el set point, ¿no? Y me genera el error. Pregunto, ¿ustedes ingresan la derivada del error? No, se genera la derivada del error. Igual acá. Porque acaba de salir la señal de ingeniero, ¿y cómo ingreso la señal derivada del error? Y le devolví la pregunta, ¿y cómo lo ingreso en control analógico? ¿No? Y se quedaron fríos, ¿no? No ingresamos la señal derivada del error, ingresamos no. Yo ingreso el error, no mucho, ¿no? Es decir, por diferencia, inclusive, ¿no? Entre mi set point y mi variable controlada. ¿Correcto? Entonces, mi señal indispensable es mi señal de error. Entonces, vamos a ver cómo se comporta la señal de error. Y ahí creo que nos quedamos la clase pasada. ¿Qué es la base para establecer todos los tipos de control? PD, PI o PID. ¿Listo? Y acá les voy a colocar, ya vamos a avanzar, el error. ¿Qué es el error? Se da por diferencia entre el RDT y el CDT, la salida controlada, ¿cierto? ¿Sí? Y mi derivada del error. ¿Cuál es mi derivada del error? ¿Cuál es la derivada del error? El error en tiempo 1 menos el error en tiempo 0. ¿Cierto? Eso es. Y también preguntar, ¿y cuál es el error en tiempo 1 y cuál es el error en tiempo 0? ¿Qué significa? Eso ya tenemos que conocer. El error en tiempo 1 es el error medido y el tiempo 0 es el error anterior. ¿Y cómo se ubica? Bueno, no sé cómo explicarles. El error en tiempo 0 estará a la izquierda y el error en tiempo 1 estará a la derecha, ¿no? De donde yo lo tome. ¿Cierto? Ya. Entonces, por ejemplo, a ver, bien, de 0 a A. Voy a graficar, voy a fusificar el error. Voy a fusificar el error. Ya, todavía no lo voy a normalizar, lo vamos a fusificar. Pregunto, de 0 al punto B, ¿cuál es el error? De 0 a B, ¿cuál es el error? ¿Qué es el error? La diferencia entre el set point y la salida controlada. ¿Cuál entre 0 y el punto B? ¿Cómo es mi error?
¿Es positivo, negativo o es cero? ¿Qué es el error? Ahí está, en la definición. Mi señal de referencia menos la salida medida. Entonces, ¿qué valor va a tomar el error? Positivo. El error va a ser positivo. ¿Correcto? En este punto B, ¿cuánto valdría mi error? Cero, porque alcanzó. Mi salida es igual a mi set point. Cero. De B a F, ¿cuánto vale mi error? Mi salida es mayor que mi set point. Por lo tanto, negativo. ¿Cierto? Y este punto, ya vamos a tener positivo, este punto, cero, este punto, negativo, etc. ¿No? ¿Sí entendido? ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió cómo va cambiando el error? Entonces yo podría formular una regla para un control P solamente proporcional. Ya sabes que el proporcional no me sirve, ¿no? Porque no va a llegar a mi valor de referencia, ¿no? Que podríamos establecer, ¿sí? A ver, magnitud. Acá, podría establecer una regla para un control P difuso, para un control proporcional. ¿Cuál es la entrada para un control proporcional difuso? ¿Cuál es el error y cuál es la salida? ¿Cómo se llama la salida? Acabamos de decir el nombre. Nada, apellido, al lado. ¿Qué? Calle. ¿Cómo se llama mi entrada para mi controlador P? Difuso. ¿Y la salida? Nada, hay mituma, callos, atrás. Entrada y salida, señal controlada. Salida controlada, no. No, señal controlada. Tampoco. Palma. La entrada de un controlador proporcional, acabo de poner acá. La entrada es el error, la salida. La señal controlada. La señal controlada no. La salida del error. La salida del error no. Valdivia, señorita. La distancia como... Tampoco, no es distancia. ¿Cómo se llama esa salida que trae el controlador? Función de transferencia. Corrección, señal de corrección. Una señal de control. La salida controlada es una cosa. La salida controlada es de todo mi proceso. No, la señal de control. La señal de control o de corrección, sí, pero no salida controlada. No salida. La salida controlada es de mi sistema de control. De mi sistema de control. Bien, entonces, a ver, nos quedamos atrás. Carrasco, ¿no? Castro. Castro, podemos establecer una regla para un control P difuso. A ver, ¿qué pasa cuando el error es positivo? Si el error es positivo, ¿cómo debo hacer mi señal de corrección? Menor. ¿Menor? Claro. Ahí vamos a suponer que mi señal de corrección también sea positiva, negativa y cero. O alta, media, baja, como quieras. ¿Cómo sería mi señal de control? A ver, analicemos, miren. Si acá el error es máximo o no. ¿Qué tiene que ser la señal de corrección? Máximo. Es el máximo. Es bajo. Porque acá estoy en cero. ¿No? ¿Listo? Estoy en cero. Y empieza a subir ahí. A ver, imaginémonos, Aníbal Default otra vez de repente, ¿han visto cómo funciona, no? Sí. Cuando empiezo, la válvula al máximo, ¿no? Yo a full caudal, ¿no? ¿Por qué? Porque mi error es máximo ahí, ¿no? Y a medida que va llenando, le va poniendo cortando, ¿no? Va haciendo el ajuste más fino. Entonces, si el error es positivo, entonces la señal de corrección, ¿cómo tendría que ser? Positiva, máxima, etc. ¿no? ¿Está bien? Si el error es cero, ¿cómo debe ser mi señal de corrección? Ya no corregido. ¿Listo? Cero. Si la señal de error es negativa, entonces mi señal de corrección tendrá que ser negativa, mínima, qué sé yo. ¿Listo? Y acá ya se va repitiendo. ¿Se entendió? ¿Sí? Para un control proporcional. ¿Queda claro? Ahora, yo puedo establecer 5 reglas. Sí, estoy trabajando con 3 reglas, ¿no?
Con 3 ahí. ¿Cómo sería con 5? Baja, media, ¿De 0 a baja. cómo sería? Media. Baja, Acá media, sería baja. de 0 a ¿cómo sería el error? Media. El error. Positivo. Positivo grande. Porque Positivo, acá el error es máximo. Acá error positivo máximo. positivo Máximo. mediano. No, mediano. No, cierto. Acá Positivo bajo. 0. No, cero, ahí es cero. Acá Bajo. negativo medio. Acá Negativo grande. negativo máximo, grande, qué sé yo, ¿no? Acá negativo medio, 0. Y bueno, ¿Está bien? ¿Está claro? Estoy justificando con 3 o con 5. El error. ¿Está bien? Entonces, mira, ¿no? Positivo grande, positivo mediano, 0, negativo mediano, negativo grande, ¿no? Mi error. ¿Está claro? Ahora vamos a avanzar un poco más. Ahora vamos a ir a la derivada del error. ¿Está claro? Para no hacerlo muy complejo, vamos a partir solamente de 3. ¿Listo? Vamos a regresar a 3. Entonces, en 3 dijimos que acá mi error es positivo. Acá mi error es 0. Y acá mi error es negativo, ¿no? En color negro voy a colocar las funciones de membresía del error y en color rojo las funciones de membresía de la derivada del error. ¿Qué es la derivada? El error en tiempo 1 menos el error en tiempo 0, ¿correcto? A ver, ¿cuánto vale acá la derivada del error? A ver, ¿cuánto es el error acá? ¿Cuánto es el error acá? Sería El error en tiempo 1 es mayor o es menor en tiempo 0. Es menor. Menor, me estoy acercando. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer mi derivada? Negativo. ¿Cierto? Negativo. Entonces, diré, mi derivada del error en todo esto es negativo. ¿Está bien? Negativo. ¿Qué pasa acá? A ver, voy a medir acá. Este es el error, ¿no? Y acá tengo otro error. El error en tiempo 1 y es el error en tiempo 0. ¿Cómo es mi derivada del error? Positiva. Positiva. En este intervalo, mi derivada del error es positiva. En este punto, ¿cuánto vale mi derivada del error? Cero. 0. Por definición, porque para pasar de negativo a positivo tengo que cruzar por 0. O matemáticamente el tiempo de acá con el tiempo de acá se complementan y se van a eliminar. Tiene que ser 0. ¿Está bien? ¿Hasta ahí queda claro? ¿Sí? Y luego repetimos, acá por ejemplo, ¿cuánto valdría mi derivada del error? Mire este Negativa. punto respecto a este punto. Negativo. Negativo. ¿Cierto? Este, Cero. 0. Este, Positivo. positivo. El negativo, para pasar a positivo tengo que cruzar por un 0. ¿Se entiende? Ese es el análisis de la derivada del error, con 3 funciones de membresía. ¿Correcto? Estoy analizando el error y la derivada del error, con 3 funciones de membresía. ¿Está claro? Entonces ya podemos construir las reglas, ¿no? Podemos construir las reglas. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si mi error es positivo y mi derivada del error es negativa? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que corregirlo, ¿no? Mi señal de corrección tendrá que ser positiva. ¿Qué pasa si el error es 0 y mi derivada del error es 0? ¿Cuánto es la señal de corrección? 0, no dices nada. ¿Está bien? ¿Sí? Pues vamos a analizar ahora.
ver, miren, entonces acá tenemos lo mismo que hemos dicho acá, ¿no? Las funciones de universidad con 3, ahí está con el error y mi derivada del error. ¿Listo? Ese es para un controlador proporcional, lo que hemos hecho normalmente, ¿no? Si el error es positivo, entonces mi señal de corrección mismo es positiva, no al máximo, ¿no? Si el error es 0, entonces mi señal de corrección ¿cuánto es? 0. Y si es negativo, mi señal de corrección es negativa, ¿no? Lo que hemos hecho primero, ¿no? Solo proporcional. ¿Está claro? Solo proporcional. Ahora vamos a ver para el PD. El PD. ¿Qué pasa en un PD? Voy a analizar dos cosas, ¿no? El error y la derivada del error. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si mi error es negativo y mi derivada del error es negativo? ¿Cómo debe ser mi señal de corrección? Negativo. ¿Qué pasa si mi error es negativo y mi derivada del error es positiva? ¿Cómo debe ser mi señal de corrección? Positiva. No se entiende muy bien, ingeniero. Vamos a analizarlo con esos puntos. Es la misma gráfica que hemos utilizado, pero ahí estoy marcando más puntos. ¿Está bien? A ver, vamos a analizar. A ver, vamos a analizar. A ver. A ver, ¿qué es lo que pasa de 0 a b? ¿Cómo sería el error y cómo sería la derivada del error? Sí. Si quieren, alumnos. Sería el error positivo. Y la derivada del error. No vi de qué era estaba avanzando en otra cosa. En la negativa. No esté bien. A ver, miren, ¿qué pasa? La regla 1 dice, si el error es positivo y la derivada del error es 0. ¿En qué punto estamos, Alejandro? Si el error es positivo y la derivada del error es 0. A ver, si el error es positivo y la derivada del error es 0. A ver, en este punto, ¿cómo es el error? Positivo. La derivada del error, 0, estoy antes y después de 0. ¿En qué otro punto el error es positivo y la derivada del error es 0? En el A. Es un punto, ¿no? ¿En qué otro punto? Acá está la regla. El error es positivo y la derivada del error es 0. En A, en E. Acá el error es positivo o no? No, está por debajo. Y en I. ¿Y por qué la derivada del error es 0? Ah, porque estoy cambiando de bajada a subida o de subida a bajada, ¿no? En estos puntos la derivada del error es mucho que es 0. ¿Qué es la derivada del error? La razón de cambio, la pendiente o no. Si acá hemos visto ahorita que cambia de positivo a negativo, de negativo a positivo, se multiplica por 0, ¿no? Entonces, repito, a ver, atentos acá, atentos. ¿Cuánto vale la derivada del error acá? 0. Acá, 0. La derivada del error, 0. La derivada del error, 0, 0. ¿Está bien? En esos puntos la derivada del error vale 0. Pero aquí dice mi regla. Si el error es positivo, si el error es positivo, estoy en esta línea que es mi set point, para abajo. ¿Correcto? Esa línea para abajo. Entonces, ¿dónde tengo las dos condiciones? Error positivo y derivada del error 0. A, E, I, M sería, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué debo hacer en esos puntos? ¿Cómo debo corregir? ¿Cómo debe ser mi señal de corrección? ¿He alcanzado? El error es positivo, ¿no? ¿He alcanzado la señal deseada? No. ¿Tengo que meterle más función? No. Tengo que hacer más fuerza ahí, ¿no? Para mi actuador. Entonces mi señal de control será positiva. ¿Está bien? Porque no he alcanzado, tengo que darle, ¿no? Tengo que darle más potencia, más salida, ¿no? Abrir más la válvula, mandar más señal de control al variador, qué sé yo. ¿Está claro? La segunda regla, y miren que son varios puntos involucrados. ¿Qué es la segunda regla?
el error es 0 y la derivada del error es negativa. El error es 0 y la derivada del error es negativa. El error es 0. ¿En qué punto tengo error 0? B, D, F, H, J, E. En esos puntos mi error es 0. ¿Cierto? Mi error es 0. Ahora, la regla dice no solo el error, si el error es 0 y la derivada del error es negativa, ¿no? Derivada del error es negativa. Derivada del error es negativa. ¿Sí? ¿Está bien o no? ¿Por qué? Porque el error acá es mayor que el error negativo. ¿Cierto? ¿Qué otro punto? ¿Qué otro punto? J. Si el error es 0 y la derivada del error es negativa. ¿Cuánto vale el error acá? Este punto menos este punto. ¿Es negativo o no? Negativo. Acá igual. Negativo. Negativo. ¿Dónde se cumplen las dos condiciones? El error es 0 a los puntos de cruce. Y la derivada del error es negativa. Se cumple en los puntos, ¿no? En el D, en el F y en el J. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ha pasado en esos puntos? ¿Qué debería hacer con mi señal de control? Estamos con error 0, ¿no? Y mi derivada del error es negativa. Significa que está cambiando, cuando estamos cruzando. ¿Qué debe hacer? Negativo. O sea, disminuir. ¿Por qué? Porque ya estoy subiendo, ¿no? Estoy cruzando el 0, ¿cierto? Y estoy en subida, porque mi derivada del error es negativa, ¿no? Entonces, si me estoy yendo para arriba, ¿qué debo hacer con mi señal de corrección? Tratar de bajar, de frenarla, ¿no? ¿Está bien? La siguiente regla es, si el error es negativo y la derivada del error es 0, error negativo, ¿dónde tengo el error negativo? El error negativo es por encima. Por encima de mi set point, error negativo. Si el error es negativo, ahí está. Y la derivada del error es 0. ¿Dónde tengo la derivada del error 0? Hemos dicho que la derivada del error 0 está en todos los puntos máximos y mínimos, por definición matemática, ¿no? ¿Dónde se cumplen las dos condiciones? Error negativo y derivada del error 0. C, G, K. ¿Cierto? Ahí estoy en mi máximo punto, ¿no? Me he pasado de la señal, ¿no? Me he pasado de la señal. ¿Cómo debe ser mi señal de corrección? Negativo. Tiene que ser negativo, tengo que bajarlo. ¿Sí? Ahí está negativa. ¿Listo? Y mi cuarta regla, ¿qué dice? Mi error es negativo y ahora mi derivada del error es positiva. Mi error es negativo y mi derivada del error es positiva, ¿no? Mi derivada del error es positiva. Estamos por encima. Y la derivada del error es negativa. Estamos en el punto D, en el punto H y en el punto E. En el punto D me estoy yendo para abajo, ¿no? Acá estoy yendo para abajo, ¿no? Perfectamente. ¿Qué debo hacer? Debo recuperar, ¿no es cierto? Debo recuperar porque me estoy yendo hacia abajo, ¿no? Con esa proyección que es la derivada del error, me estoy yendo hacia abajo. ¿Qué tengo que hacer? Recuperar. La señal de corrección tiene que ser positiva. ¿Está bien? Algunos me dirán, pero uno tiene que ser más positiva que negativa. Sí, pero estamos hablando con 3 funciones de membresía, ¿no? Y la última, si el error es 0 y la derivada del error es 0, si el error es 0 y la derivada del error es 0, ¿dónde vamos a tener esa situación? Si el error es 0, ¿en estos puntos o no? Y la derivada del error es 0. ¿Cuándo la derivada del error es 0? La derivada de la pendiente, ¿no? Cuando tenga una horizontal. Cuando mi señal de salida ha alcanzado a mi set point. Es un tiempo de establecimiento. Si he alcanzado al set point, ¿tengo que hacer algo con mi corrección? Nada. ¿Cierto? Nada, ya llegué, pues, ¿no? Mi señal de corrección es 0. Ahí está, mi señal de corrección es 0. Ya llegué al establecimiento. ¿Sí entendido? ¿Sí? Si han entendido esas reglas, entonces todos los demás controles salen a partir de este conjunto de reglas. Por eso las diapositivas que están ahí en el campus van a ver lo mismo de acá, ¿no? Estoy explicando acá. En las diapositivas están con las aplicaciones. Si han entendido ese conjunto de reglas,
Estamos yendo con 3, ¿no? Puede ser con 5, puede ser con 7 funciones de membresía. ¿Correcto? Claro, ahora pues alguien me dirá con justa razón, no es lo mismo, ingeniero, corregir acá y corregir acá, ¿no? Ni corregir en ese punto. No es lo mismo corregir acá, tengo que corregir mucho más y mucho más, ¿no? ¿Listo? Acá hay un negativo que tengo que corregir, ¿no? Pero no debe ser igual que este negativo, ¿no? Acá hay por menos, ¿no? Me he pasado, pero no tanto. Acá me he pasado mucho, ¿no? Igual acá, ¿no? Acá estoy lejos, tengo que aumentarle, ¿no? Meterle más fuerza, pero acá menos fuerza, acá casi nada, ¿no? Eso implica que debo usar más funciones de membresía, ¿no? Pero sobre las bases que hemos visto, de ahí la tenemos que graficar. ¿Quedó claro? Esa es la evolución, porque esas reglas las tenemos que dar. Las tenemos que dar. Ahí está entonces. Ahora miren las reglas con 7 funciones de pertenencia, ¿no? 7. Ahora, ahí vea, 7 por 7 son 49, ¿no? Y 3 por 3 son 9. Vea que con 5 hemos barrido todo, ¿no? Porque las demás combinaciones ya están implícitas acá. Se analizan todos los puntos, ¿no? Igual con 7, si solamente fuera matemática, 7 por 7 me va a dar 49 reglas. Pero muchas reglas son implícitas, ya están implícitas, no. Listo. ¿Sí entendido esta parte? En las diapositivas les he puesto ahí las funciones, están con 7 reglas. Ahí está la función transferencia. Y un poco ya para analizar, ¿no? Esto es lo que obtenemos en la salida, ¿no? Esto es un control P de difuso con las 3 funciones que hemos analizado, para el error negativo, 0 y positivo, y para la derivada del error negativo, 0 y positivo. ¿Qué tenemos? Bien, gráfica de la salida del controlador, ¿no? Tenemos los impulsos, tenemos establecimientos, ¿listo? Este señal gráfico de salida del controlador, o sea, ¿esto qué es? Señal de salida. ¿Cómo se llama esta señal? Señal de control. ¿Cómo se llama? Establecimiento. ¿Cómo se llama la salida? Hacer el control. Salida Salida de control. de corrección. Que hay salida de control de todo el sistema de control, ¿no? Señal de La control. señal de corrección. Es la salida del controlador, no de mi sistema de control, del controlador. ¿No? ¿Correcto? ¿Sí? En muchos casos a veces puede ser que me induzca a que esta sea, por ejemplo, mi salida del sistema de control, ¿no? Por ejemplo, mi sistema de control podría ser así, ¿no? Estamos oscilando y de repente ya no hay señal de control, ¿no? Porque alcanzó la estabilidad. Entonces tenemos que observar muy bien esas curvas, ¿no? Esas gráficas. Bueno, ahí tienen con 5 funciones de pertenencia, triangulares y trapezoidales. Miren qué es lo que se consigue, ¿no? Reducir los tiempos de establecimiento. Sin embargo, el máximo sobre impulso sigue estando elevado, ¿no? Vamos a ver, bueno, acá hay una simulación en MATLAB que les he hecho para trabajar. Ahí están las siguientes funciones, con 5 funciones de membresía. Ahí está la regla de diferencia y ahí está la superficie del controlador. Ahí está la superficie del controlador. ¿Listo? Entonces ahí tienen, como veo, los ejemplos y en el libro tienen la parte teórica para poderla ver. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Cómo implementar un controlador PD? Sencillo, ¿no es cierto? Es decir, esa base nos va a servir ahora para implementar un control PI. Un control PI difuso. ¿Qué significa PI? Proporcional integral.
que ser bastante observadores, ¿sabes? A ver, de más le voy anotando acá algo de teoría. Para el diseño de un controlador difuso, el paso número 1 es determinar la estructura. Determinar la estructura o el tipo, ¿no? O el tipo de controlador difuso. Y el paso segundo es determinar las reglas, es lo más crítico, ¿no? Los dos. Las reglas no de interferencia, de inferencia. ¿Listo? A ver, entonces, vean ahí y a partir de acá van a valorar lo que les estoy escribiendo, ¿no? Observen ahí, ¿verdad? Y luego voy a preguntar, me van a decir qué es lo que está cambiando o qué es lo distinto. ¿Se han dado cuenta? Estamos en un buen paso, ¿no? Álvaro, a ver. Sigue la lectura, ¿sí? En un controlador PI, simple, a ver, en control convencional PI, ¿cuáles serían las entradas? El error y la integral del error. El error y la integral del error, ¿cierto? Y la salida, la señal de corrección, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, eso viene, bueno, del control, por ejemplo, para un PID clásico, mi señal de control o mi señal de corrección es igual al KT por el EDT, ¿no? Más el KI, el KD por la derivada del error respecto al tiempo, más mi K sub I del integral del error diferencial del tiempo, ¿no? ¿Está bien? Es la fórmula clásica, ¿no? Y si voy a usar PD, anulo el integral, y si voy a utilizar un PI, anulo el diferencial, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? A ver, ustedes han implementado control PID ya en PLCs, que es digital, y también han implementado en microcontroladores, de repente con su proyecto, ¿no? Y antes, ¿en qué año aparece el control PID? ¿No lo han visto con Marcelo Quispe, ¿no? O el PID es del siglo XX, del siglo XIX. PID es antiguo. 19, ¿no? O 18. O no se puede hacer. O el PID aparece con los microcontroladores, microprocesadores. PID es antiguo. ¿Cuántos años tiene el PID? Más de 100 años. 40 años. Hace 40 años. La seccionada, o sea, en 1985. Mucho más. ¿Listo? Más o menos debe tener unos 80 años. Desde 1911, más de 100 años. Sí, Pregunto, ¿más de 100 años existían los microprocesadores? No. Entonces, ¿no se puede implementar? Sí se puede. Claro, si en 1911 todavía no existía, ¿no? El tubo de vacío es de los años 40, ¿no? El tubo de vacío, ¿no? El primer integrado, George Bull 1824, pero recién en 1920 y tantos, cuando estaba fundando la independencia
americana y otra postura, ¿no? Entonces casi de 100 años empiezan por circuitos integrados, ¿no? Y todavía no hablamos de microcontroladores. Entonces, ¿cómo se implementaba? ¿O no había control? ¿Qué dice? ¿No había? Gonzalo, ¿qué pedo? ¿No había? ¿Se había? ¿Cómo hacían? Porque ahí está mi señal. Es la definición básica, ¿no? Con la que nace el control B. Tenían que hacer la derivada del error y tenían que hacer la integral del error. El error, en fin, sí se podía obtener o no. Es la diferencia entre mi referencia y mi set point. ¿Y quién me hace la diferencia? ¿Quién me hace este bloque que estamos hablando ahí? ¿Quién me hace la señal de diferencia? ¿Cómo hacíamos? No, porque era sencillo, ¿no? Que le dice elemento de entrada, elemento de la señal y saca, ¿no? Pero ¿cómo hacíamos? Primero hay que generar el error, ¿no? Y el error es la diferencia entre el set point y mi salida. Con amplificadores operacionales. Para eso tienes un diferenciador. Para eso hay un amplificador en configuración diferenciador. Y para eso tienes que conocer como primero. Para eso tienes estas configuraciones. ¿Listo? ¿Cómo se ve el primero? Amplificar en qué configuración? Negativo sin inversor, claro, todos son inversores, ¿no? Todos salen del inversor, ¿no? ¿Cómo se llama? Lord, Casa. ¿Cómo se llama? Chalco. Desafío. Calle. Postigos. Amplificador integrador. Amplificador diferenciador. ¿Qué bota en la salida? La integral del voltaje de entrada. ¿Qué bota en la salida? La derivada del voltaje de entrada. Amplificador operacional es 1800. Entonces ya, ¿se puede implementar o no? Sí, se puede implementar con operacionales. Y al final, esta formulita ya, con esto hago el diferenciador, con esto hago el integrador. ¿Esto qué es? Un amplificador normal, ¿no? La ganancia, ¿no? Y al final la suma, ¿qué hacemos? Un amplificador sumador. Sumo todo y vamos a obtener, ¿no? ¿Está bien? Entonces se puede hacer, sí se puede hacer. Pero ya cuando implementamos en digitales, ¿no? O en tiempo discreto, tengo que reconocer la estructura. Por eso lo estoy dibujando ahí. ¿Qué estamos observando ahí? ¿Qué observamos? A ver, dice observadores, porque ahí. A ver, ¿cuál es la salida? En la primera y en la segunda. La primera es matemático, la segunda ya está con simulino. Ah, no. Por favor. La tercera
Ya, entonces, miren, ¿cuál es la salida? A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué estoy votando acá a la salida de mi controlador difuso? ¿Qué voto? ¿Qué voto acá? La variación de mi señal de control. ¿Qué es lo que estoy votando acá? La variación de mi señal de control. O, ¿qué dice acá? Variación de la señal de control. Si yo voto la variación de la señal de control, ¿es la derivada o no? Si yo voto la derivada, la paso por el integrador que tengo, la señal de corrección. ¿Listo? ¿Qué implica esto? Que mis reglas, mi lógica, mi análisis que hemos hecho, ¿no es cierto?, del error y la derivada del error, ¿van a servir para mi control PI? Sí. Solo que ahora la salida ya no va a ser mi señal de control, sino va a ser la variación de mi señal de control. ¿Se entiende? La variación de la señal de control. Y como va a ser la variación, que vendría a ser la derivada, para yo sacar la señal de corrección, la integro, pues. La integral no es lo contrario de la derivada. ¿Sí? La integro. Entonces, ¿por qué? Porque es más fácil entender la derivada del error. ¿No? Lo hemos entendido, ¿no? Cómo cambia el error, cómo cambia la derivada del error. Entonces, miren, a estas estructuras, ya acá por ejemplo hemos analizado, ¿no? Ahí está el error mayor que 0 y el error menor que 0. ¿No? La variación del error menor que 0 y la variación del error mayor que 0. ¿Cierto? Con esto vamos a plantear las siguientes reglas para el controlador PI difuso. Observen que la salida, a ver, observen que acá en la salida, observen que la salida, ¿cuál es acá? Te dice, si el error es positivo y la derivada del error es positiva, entonces la variación del error es positiva, la variación de la señal de corrección es negativa, la variación de la señal de corrección es negativa, la variación de la señal de corrección es 0, pero 0, 0 negativa. ¿Está bien? Entonces sale de ahí, ¿no? Si de cambio, a ver, primero, si el error y la derivada del error son ceros, entonces mantenemos el control. Si el error y la derivada del error son ceros, ¿dónde estamos acá? En los puntos, ¿no? Mantenemos la señal de control. Si el de acá tiende a 0, si el error está tendiendo a 0, tiende, está llegando, no es 0, está tendiendo a una velocidad satisfactoria, entonces mantenemos el control presente, ¿no? Está llegando, suavecito, no va a alcanzar, también mantenemos el control. Pero si el error no tiende a 0, entonces la acción de control es distinta de 0 y depende del signo de la magnitud del error y de la derivada del error. ¿Se entienden las premisas? Primero, si el error y la derivada del error son ceros, entonces no hacemos nada, ya lo mantenemos tal cual. Hemos llegado y no está cambiando el error. Es lo que dice, hemos llegado, el error es 0 y no está cambiando mi error, no se está manteniendo. Entonces lo mantenemos. Si el error tiende a 0 a una velocidad satisfactoria, ¿no? Si el error tiende a 0, está acercándose a 0, lentamente, ¿no? Lo dejamos, ¿no? Que llegue, ¿no? Para analizar, si llega y se queda, o llega y se pasa. ¿Está bien? Lo mantenemos. Pero ahora, si el error de K, si E de K, que es el error, no tiende a 0, o sea, estamos muy lejos, por debajo o por encima, ¿no? No tiende a 0. Entonces la acción de control es distinta de 0, correcto. Y depende del signo de la magnitud del error y la derivada del error. Entonces, si el error es positivo, ¿dónde tenemos el error positivo? Acá abajo. Si el error es positivo y la derivada del error es positiva, ¿dónde tenemos la derivada del error positiva? Acá. ¿Cierto? Repito, Gonzalo. Error positivo, ¿dónde es? ¿Arriba o abajo? Positivo, arriba. Positivo hacia abajo. Si el error es positivo, ¿correcto? Y la derivada del error es positiva. Acá tengo la derivada del error positiva. ¿Pero lo tomo acá o lo tomo acá? Todo esto es la derivada del error positiva. Lo tomo acá porque dice y.
el error es positivo y la derivada del error es positiva, ¿no? Entonces estoy por estos puntos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer mi señal de corrección? Estoy por debajo. ¿Qué tiene que hacer? Llevarlo hacia arriba. Tiene que ser positivo. Entonces la variación de la señal de corrección es positiva. ¿Está bien? Ahora, la siguiente. Si el error es positivo y mi derivada del error es negativo. Si el error es positivo y la derivada del error es negativa. ¿Dónde estamos acá? Estamos acá. El error es positivo y la derivada del error es negativo. Entonces, la variación, ¿qué es? La variación de la señal de corrección tiene que ser 0, porque me estoy acercando, ¿no? ¿Está bien? Si es que mi error es negativo, estoy por encima del set point, ¿no? Y la derivada del error es positiva, estamos acá, en estos puntos, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mi variación de corrección también tiene que ser 0, porque estoy bajando, ¿no? Variación de la señal de corrección. Y por último, si el error es negativo, estoy por encima, y mi derivada del error es negativa, si estoy acá, estoy positivo en este punto, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mi señal de corrección tiene que ser negativa, porque estoy en este punto. Hay que bajarlo, ¿no? Estoy acá. Hay que bajar. ¿Listo? Esas son las reglas, pero observen que acá las reglas dan con mi señal de variación de la corrección, variación de la señal de corrección. ¿Por qué van ahí? Porque van a pasar un bloque integrador. Van a pasar un bloque integrador. Entonces, eso se implementa ahí, ¿no? Están las reglas. ¿Listo? Entonces se van a implementar acá, ¿no? Ahí van a pasar la salida de mi controlador, incluso lo van a colocar a un integrador. Ahí está la señal. Ahí tienen para 5 reglas, para reglas ampliadas con 7 reglas, es con 3, con 7 reglas. Ahí está la respuesta del sistema de control. Ahí está bien, ahí está mi filtro. ¿Para qué este filtro? Bien, mi controlador difuso va a recibir acá dice la salida de este multiplexor, ¿no? Se va a recibir 2 entradas, el error y la derivada del error. Pero yo no voy a generar, pues yo no le voy a decir a ver cuánto es mi derivada del error. Lo único que yo genero acá es mi error. Mi error ingresa acá y ¿cómo hallo la señal derivada del error? La paso por un filtro. Por un filtro. ¿Qué significa filtro? Cuento. ¿Qué significa filtro? Son filtros, ¿no? Filtros de respuesta al impulso finito. O sea, cuando hay un impulso, tu respuesta es finita. Un tiempo responde y luego desaparece, ¿no? Y los IR son los filtros con respuesta al impulso infinito. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago para retrasar mi señal? La paso por un filtro. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a obtener mi señal derivada del error. ¿Listo? ¿Qué tipo de filtro es? Porque en la sección anterior no necesariamente reconocer qué tipo de filtro es. Filtro es si es un filtro discreto. Filtro digital, ¿no? Discreto digital, ¿cierto? Pero antes de los filtros digitales no había filtros. ¿Cómo se clasifican los filtros? Es por la frecuencia. Por debajo, más abajo, en el medio, más banda, por encima, más altos, los que rechazan, banda, es por la frecuencia. Otro criterio de clasificación, digitales y analógicos, ¿correcto? ¿Y los analógicos cómo son? Los analógicos son de 2 tipos. ¿Cuáles son? Los más antiguos y los menos antiguos. Porque son antiguos. A ver, y sus cajas acústicas, ¿no? Sus parlantes, en otras palabras, de sus equipos de sonido. ¿Tienen filtros o no tienen filtros? ¿Para qué usan los filtros? Para que se hagan las frecuencias graves, las agudas y los medios.
Twitter, ¿no? Ah, ingeniero, yo tengo un triaxial. Yo también tienes tres cornetitas. Uno va a sacarte los graves, los agudos y los medios, ¿no? ¿Y cómo separas? Eso es explicado, ¿no? La salida del amplificador son dos cables, ¿no? Sí. Son dos cables, nada más. El amplificador de sonido te saca los cables. Sí. Y de ahí en la caja esos dos cables se dividen, ¿no? Unos pasan por un lado, por otro lado, por otro lado, y cada uno sale otra cornetita, ¿no? Una más ancha es la grave, el buffer, ¿no? La más angostita es el tweeter y la intermedia que es el medio, ¿no? Pero antes de salir pasan por un filtro. Bueno, esos filtros analógicos, pero son filtros pasivos. ¿Cómo se va a formar un filtro pasivo? Resistencia al condensador, resistencia bobina al condensador o bobina al condensador. En las cajas acústicas que van a encontrar una resistencia y un condensador. Filtro, el woofer, el que retumba, ¿no? Filtro pasa bajos, deja pasar las frecuencias más bajas, los que retumban, ¿no? El tweeter, filtro pasa altos, deja pasar las altas frecuencias. El medio, filtro pasa bajo, un determinado rango de frecuencias. ¿Está bien? Ese es un filtro pasivo, no resistencia, bobina y condensador. Se calcula las frecuencias de corte con los valores de resistencia, condensador o bobina, ¿no? ¿Está bien? Y si no quiero los filtros analógicos, hay otros filtros que siendo analógicos no son con bobina, resistencia y condensador. Eso es mucho, ¿cómo se llaman? Pasivos, ¿no? Hay otros filtros que se llaman filtros activos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el componente principal para el filtro activo? ¿Cuál es? El uso del OPAM, ¿no? El uso del OPAM, el amplificador operacional, ¿no? ¿Listo? Son configuraciones de estas, ¿no? Así como OPAMs, ¿no? ¿Y qué había, o cómo es un filtro activo? Antes en los equipos de sonido tenías unos ecualizadores, con full deslizadores, ¿no? Tú subías ahí y pasaban determinadas frecuencias, ¿no? O también con perilla, ¿no? Esos son los filtros, ¿no? Hay que conocer eso porque se utilizan bastante y solucionan cualquier cantidad de problemas. ¿Les parece conocidas consolas? Ah, sí. Estos son filtros activos, y este es un potenciómetro que va de realimentación a un OPAM. Lo que estamos regulando acá que son las frecuencias, y acá no se lee, pero acá dice, por ejemplo, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz, 4, 8, 10, 12, hasta 20 kHz. Entonces quieres escuchar la voz, tu voz, ¿en cuánto vamos? En 12 kHz, le bajo lo demás y le subo 12 kHz. Eso es un filtro. Ahora, eso es todavía filtro analógico de tipo activo, ¿no? Con OPAMs. Lo más nuevo, ¿cuál es? Uno es muy antiguo y el otro es menos antiguo, ¿no? Los pasivos son los más antiguos. Los OPAMs son los menos antiguos. ¿Y los modernos cómo son? Los filtros digitales, ¿no? Los filtros digitales. ¿Qué hace un filtro digital? ¿Qué calculan? Ahí están los FIR, los IR, son filtros digitales, ¿no? Y los digitales se transmiten igual por su frecuencia o también por su forma, ¿no? Por su distribución. Butterworth, Cherry, ¿no? ¿No han hecho eso, no es cierto? ¿O no? Nada. PDS, ¿no? Peñuado. Bueno, es que esos son filtros digitales, ¿no? ¿Qué se hace en una computadora, en un procesador? ¿No? Y lo que
se hace simplemente es buscar los coeficientes, ¿no? ¿Por qué le digo eso? Porque un filtro, cuando se enseña un filtro digital, hay que encontrar los coeficientes del Z-1, del Z-2, del Z-3, ¿no? Ahí está, pues, 1 menos Z-1. Ahí está, ese es el filtro digital. Es el filtro digital. ¿Quién lo tiene? Un procesador. O específicamente un procesador digital de señales. ¿Correcto? Y ya vienen hoy en día pregrabados o no. ¿Tienen equipo de sonido? ¿Y tienen esos realizadores hoy en día? No, ¿qué viene en contraparte? ¿Qué tiene? Sí, claro, pero tiene los modos. ¿Qué modos? El Sotofest, ¿qué has hecho ahí? ¿Qué modos? Modo acústico, modo folk, concierto. ¿Qué hace? Es ajuste automático de las frecuencias. Lo que está haciendo el procesador es darle los coeficientes a Z-1, Z-2. Ya puedes escoger, ya están predeterminados, ¿no? Ah, quiero modo concierto, te sube tal frecuencia, ¿no? Los karaoke. Ah, te suben los instrumentos y te quedas con la voz. O al revés, te ponen solo instrumentos y te suben la voz. Sintetizadores, tu voz la copla, ¿no? Esos son los filtros digitales. Es un filtro digital, por eso los equipos ya no tienen esas lampitas, ¿no? Ahora es los modos, ¿no? Pregrabados. Concierto, en vivo, salsa, rock, ¿no? ¿Qué más? Bien, entonces, y acá es donde sacamos de entonces, ese es mi filtro, ¿no? La paso la señal de error por mi filtro para generar la derivada del error. Mi señal, mi controlador difuso me entrega, ¿qué me entrega acá? La variación de la señal de corrección, la derivada de la señal de corrección. ¿Qué es la derivada? La paso por el integrador. ¿Y qué voy a obtener? La señal de corrección. Acá tengo la derivada de corrección, la integro, ¿qué tengo? La señal de corrección pura, que la aplico a la plana, entonces. ¿Está bien? ¿Está bien? La respuesta, bien, ahí está la respuesta, ¿no? Ah, miren, mi PI no lo alcanzó, ¿no? No alcanzó mi set core. Tiene un sobreimpulso de 10%, pero no lo alcanza. Ahora hay que ajustarlo, porque este PI está formado por 3 funciones de membresía para el error y 3 funciones de membresía para la derivada del error. Habría que probarlo con 5 de repente, ¿no? O habría que probarlo con otro tipo, ¿no? Otro tipo de funciones, que no sean triangulares ni funcionales. Claro, vos aumentar la ganancia del cliente. Ahora, eso viene del mundo analógico, ¿no? Acá o sea, del modelo. Acá, ¿qué hago? Aumentar la ganancia. Ah, habría que ver, ¿no? Que no hay más de uno. Deja claro, un de 0 a 1. Hay que modificar, claro. La idea es aumentar la ganancia para que alcance a ese point. Pero acá no hay que aumentar la ganancia, hay que modificar. O cantidad de variables difusas o cambiar el tipo de funciones. Le aumento a 5 y de repente me alcanzó. Perfecto. ¿Está bien? No, con 3 es muy poco. ¿Queda claro? ¿Sí? Ahora el PID. Con eso vamos terminando. El PID. En el PID tengo esa estructura, ¿no? La que tenemos ahí en paralelo, la señal de control. Bueno, este es dominio S, ¿no? Por eso se elimina acá, bueno, ¿cómo llamas esa estructura de PID? Hay PID de 2 tipos, ¿no? Esta estructura, un PID paralelo, porque el error ingresa a mi bloque proporcional, a mi bloque integral y a mi bloque. Cada uno genera su propia señal y al final la sumamos. Esta matemática se la sumo, ¿no? La sumo, la señal. ¿Está bien? Eso es matemáticamente, ¿no? Ahora, vamos a implementar eso trasladado a la parte difusa. Estas son las características que hace cada una de las partes. Y bien, acá tengo una estructura, por eso digo, hay que definir la estructura. Así que yo no observo la estructura que diga. PID está formada acá por 2 controles difusos, un control PID y un control PID.
Entonces yo puedo hacer un PID en base a un controlador PD, un controlador PID. Genero mi error, saco la derivada al PD, saco la integral al PI, acá lo integro, elimino el derivativo, ¿no? Y tengo al proporcional lo integro, ¿no? Lo sumo y va a mi sistema. ¿Está bien? O también podría hacer un control de este tipo, ¿no? En el cual directamente llegue, por ejemplo, llegue el error, la derivada del error y la integral del error a mi controlador, y mi controlador me entrega una señal de corrección. Ah, si lo voy a implementar por todo un microcontrolador, esa señal de corrección tendrá que ser pasada a mi código PWM, que hemos hablado, ¿no? Así tiene salida analógica directamente a mi actuador o mi actuador. Son estructuras, ¿no? Entonces, y también la estructura más simple sería utilizar un controlador PID incluso con entradas independientes, ¿no? Establezco mis reglas y trabajo los tres por separado. Entonces, acá tenemos bien las tres señales, ¿no? De un controlador PID paralelo, ¿no? Con tres funciones membresía para el error, son negativos, 0 y positivos. Para mi derivada del error, negativo, 0 y positivo. Para mi integral del error, negativo, 0 y positivo. Y para mi señal de corrección, negativa, 0 y positivos. ¿Está bien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. 3 por 3 por 3. Esto es el total de combinaciones. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema de trabajar estas partes? De que me lleno muchas reglas diferentes, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de trabajar así por separado? El PD se entiende fácil, ¿no? Y el PID también lo se entiende fácil, ¿no? Al final los uno y ya está. En cambio acá hay que generar 27 reglas, estamos trabajando a modo libre, ¿no? Bueno, ahí tienen, por ejemplo, a modo de ejemplo, cómo se puede proponer un ejercicio. Se da la planta para hacer simplemente la simulación. La simulación en el proceso, acá el error está de menos 1 a 1, igual con la derivada, igual con el integral, y la señal de corrección o de control me da de menos 1 a 5. Ahí está, eso lo he implementado para demostrar cómo funciona, ¿no? El error, ahí está la derivada del error, la integral del error y mi señal de corrección 1. Todas son trapezoidales triangulares con solamente 3 funciones. Las reglas, las 27 reglas que han implementado, la estructura y la simulación. ¿Listo? Ojo, ¿por qué se utiliza esta tabla? En mi controlador difuso, ¿qué hemos ingresado? 3 señales. ¿Cuáles son? El error, la derivada del error y la integral del error. Pero yo no le voy a ingresar pues el error y la integral del error, ¿no? Al sistema yo solamente ingreso mi set point, mi variable, mi salida controlada. Me genera el error y me va a generar con este filtro la derivada del error y acá me va a generar con este integrador la integral del error. Este es un multiplexor. Los juntamos, ingresan las 3 señales. Ya, realmente esto es de MATLAB porque estas 3 deberían ingresar directamente a este bloquecito, ¿no? Pero MATLAB dice, este es mi bloque, tiene una entrada y una salida. Y si quieres mandarle 2, mándale una regla. Es lo que dice MATLAB. Si quieres traer 3, mándale una regla. Entonces llegan las 3 y sale mi señal. Ya no necesito integrarla porque en esa estructura estamos trabajando 3 señales bien. Ahí está bien la salida, un control P, la salida del control difuso y la salida del control convencional. Entonces, con un control PI de difuso alcanzan los jugadores de point, con un convencional para esa planta no se ha alcanzado. El tiempo de establecimiento de un control difuso es de 2 segundos aproximadamente, acá es de 2.5 y estás variando, ¿no? Alrededor de tu set point. O sea que tiene un error en estado estacionario, este es un error mínimo en estado estacionario. Son algunas de las ventajas, ¿no? Más allá son ventajas de funcionamiento, más allá de las ventajas de implementación, ¿no?
¿Listo? ¿A qué me refiero? Que acá, para poder trabajar un PID convencional, yo necesito saber su función de transferencia, ¿no? En base a eso, por lugar de raíz, por frecuencias de señal de controlador, ¿no? En cambio, no necesito el modelo matemático. Simplemente lo estoy colocando acá para simular, ¿no? Para simular. ¿Listo? Bueno, ahí tiene el controlador difuso con PID para PLCs también. Y este es el último tema que les voy a mostrar a modo simplemente de introducción. ¿No? Esto les he aumentado ahora, se llama el sistema de inferencia difuso neuroadaptativo. Sistema de inferencia difuso neuroadaptativo. Miren, acá en los controles que hemos hecho control por mandato, ¿no? Control PI, PD y PD por mandato. También podría ser por sujeto. Sí. ¿Cuál es la diferencia o cuál sería la desventaja de usarlo por sujeto o TCK? ¿Cuándo utilizamos Takahashi sujeto y cambio? Correcto. Muy bien, apellido. Salcedo. Cuando tenemos un conjunto de datos de entrada y salida, ¿no? Ya, perfecto. Tengo muchos datos de entrada y salida, pero hay un trabajo adicional, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con las salidas y las entradas? ¿No? Que no solamente es tener entradas y salidas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la diferencia entre mandani y sujeto? Al final, en mandani, mi salida es difusa. En Takahashi sujeto, tengo que escribir, pero tengo que en cada red encontrar mi función, una función lineal de las entradas. O sea, relacionar mi salida linealmente con una combinación de las entradas, ¿no? ¿Cierto? Y por eso es que no requiere pues, de especificación. Nosotros hacemos eso. ¿Cierto? Entonces, si yo tengo un conjunto de reglas de entrada y salida, es difícil dar las reglas o atacar su significado. Por eso dijimos que era lo mucho una función lineal o una función constante. Un poco difícil, ¿no? A ver, relaciona pues que tengan dos entradas y una salida, ¿no? Por más que sea función lineal, no es sencillo encontrar esa función, ¿no? ¿Qué hace este sistema neuroadaptativo difuso? Sistema de inferencia difuso neuroadaptativo. Trabaja justamente sobre modelos que tienen un sinfín, un conjunto de datos de entrada y salida. ¿Qué era lo más difícil en TCK? Las reglas de inferencia. ¿Qué es lo que hace este sistema? Te va inteligentemente a generar, a crear las reglas de inferencia. ¿Te das cuenta? Ya no tienes tú que darle la regla. Tú le das las entradas y las salidas y este sistema te dice cuáles son tus reglas. Mira, esas son las reglas para ese sistema, ¿no? Acá tienes las reglas, metes al sistema difuso y ya tienes tu controlador difuso. ¿Fabuloso? ¿Sí? Ya no tengo que usar las reglas, ya no tengo que pensar en el experto, ¿no? Ya experto, ponte un costado. Necesito medir más los datos de salida y de entrada. Lo meto al ANFIS y el ANFIS me dice las reglas. ¿Listo? Esa es la ventaja de ese ANFIS, ¿no? Sistema de inferencia neuroadaptativo. Fue propuesto por Robert Young en su trabajo de Neurofunction Modeling y permite el ajuste automático de las funciones de membresía, así como las reglas. ¿Por qué triangular? ¿Por qué trapezoidal? Era mejor, a ver, ajusta la reglas en laboratorio, ¿no? Ahí mira cómo es mejor, ¿no? Esto te da qué tipo de función de membresía y qué tipo de reglas te vas a usar. Solucionado. Te da todo, ahora implementame el control difuso. Ya tú ves en un ST32, en un PLC, a partir de conjunto de datos de entrada y salida tenemos un sistema de inferencia difuso. Las funciones de membresía son ajustadas con el algoritmo de macro-Magee. ¿Qué significa? Aprendizaje. Eso que quede ya para la siguiente fase, ¿no? En la tercera fase vamos a ver rápidamente, seguro, redes neuronales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una red neuronal y un sistema de lógica difusa? El aprendizaje. La lógica difusa no aprende. Yo le tengo que dar todas las redes. Si me divide a una, matar. Las redes neuronales tienen capacidad de aprendizaje. Es la gran diferencia.
A ese entonces yo le doy un datos de entrada y salida y generar las reglas, ¿no? ¿Ya? Para eso vamos a utilizar ya redes neuronales. Redes neuronales multicapa, capa de entrada, capa intermedia y capa de salida. Entonces ya se combinan los dos temas, ¿no? La lógica difusa con las redes neuronales. ¿Está bien? Muy bien, hasta ahí no voy a hacer ya exposiciones, yo las leeré de lo que han subido, no va a dar tiempo para más. Exámenes la siguiente semana para ver también el material del sistema. Va a venir todo de ejercicios. Ustedes ven que es medio complicado por los tiempos, ¿no? De repente un solo ejercicio porque toma tiempo, ¿no? ¿Ya? O de repente dos cortitos, uno que me demuestre, por ejemplo, que conocen mi clasificación. Vamos a ver, voy a ahí nos quedamos, ya les he dicho, voy a salir ahí la organización. Gracias.